Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Vamos a abrir 1 Corintios capítulo 15, verso 1, dice: Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Es bueno que nosotros podamos entender qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio no significa ser evangélico. La palabra evangelio no significa ser un religioso o no significa ser un perteneciente a una denominación tanto de cual nombre o de cual letrero. La palabra evangelio, como su nombre lo indica, significan buenas noticias o buenas nuevas o nuevas de gran gozo. Ese es el significado del evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias o nuevas de gran gozo. ¿Cómo no van a ser buenas noticias? ¿Cómo no van a ser buenas nuevas que alegran el alma si nosotros tenemos que reconocer que estábamos perdidos, alejados de Dios, perdidos en nuestros pecados, lejos de Dios, no le conocíamos? Esa era nuestra condición. Y el destino del hombre sin Dios, lamentablemente, es la perdición de su alma, ¿verdad? Y aunque el hombre muy bueno sea, o aunque el hombre se llene de buenos propósitos o de buenas intenciones, no es la bondad humana, como lo hemos dicho muchas veces, porque no somos realmente tan buenos como pensamos, porque realmente el corazón es perverso, el corazón es engañoso, y Dios nos conoce. Por eso estas buenas nuevas, ¿no es cierto?, tenían que venir de lo alto. El Padre dice que Él vio a la eternidad y dice que Dios no había ni uno bueno, dice. No había quien hiciera lo justo, lo correcto. Pero dice que el socorro vino del cielo. Por eso Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Y Jesucristo, ¿no es cierto?, es Dios manifestado en carne. Jesucristo, ¿no es cierto?, es el que nos trae estas buenas nuevas. La salvación vino del cielo, la vida eterna vino del cielo, la reconciliación, el perdón de nuestros pecados, la justificación. Es decir, el Evangelio, ¿no es cierto?, nos trae todas estas buenas nuevas. ¿Y cómo nosotros nos apropiamos de todo esto? No es por nuestras obras, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra aparente bondad, ¿no es cierto? Esto es por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido. Y por eso, ¿no es cierto?, nosotros recibimos toda esta bondad de Dios en la persona de Jesús, la recibimos por gracia, no por mérito, porque no lo merecíamos. Nosotros merecíamos la perdición eterna, como va a acontecer con muchas almas, lamentablemente, que están, verdad, desatendiendo a la voz de Dios, desatendiendo al llamado de Dios. Sin embargo, dice que la gracia de Dios nos alcanzó y Él demuestra su amor para con nosotros. Entonces, el Evangelio trae estas, y el Evangelio entonces encierra unas verdades, como por ejemplo, el Evangelio encierra la encarnación del Señor Jesús. Encierra el Evangelio la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección de Jesús, la ascensión y la entronización de Jesús, y también su segunda venida. Todas estas verdades encierra el Evangelio, repito.
la encarnación de Jesús, ¿verdad? La muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, su ascensión y su exaltación, y también, ¿no es cierto?, su segunda venida. Todas estas verdades son las que encierra el Evangelio. Todas estas verdades son las que contiene el Evangelio. De repente nosotros entendemos una un poco más y otra un poco menos, o de repente se nos produce un desorden. Bueno, la intención hoy día es compartir un poco de estas verdades en una forma más ordenada, para saber que el Evangelio es algo grande, es algo profundo y algo que trae una tremenda bendición. Porque la respuesta, ¿no es cierto?, de parte de Dios para este mundo perdido, para este mundo que camina de espaldas a Dios, es decir, no tomando en cuenta a Dios, como dice el libro de Romanos, dice que los hombres, dice, profesando ser necios, sabios, se hicieron necios, dice, y no glorificaron a Dios ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, eso es la respuesta, ¿no es cierto? El corazón del hombre ha despreciado a Dios, pero sin embargo Dios aún sigue teniendo misericordia. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, que el tiempo está siendo acortado. El Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice que en el tiempo final o en el postrer tiempo, y nosotros estamos a las puertas de ese tiempo final, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Nosotros vemos cómo se le quita la vida a otro como nada. Y después los hombres están sentados comiendo y bebiendo como que nunca hicieron nada malo, y su conciencia las acallan y siguen viviendo perdidamente. La vida del prójimo no tiene ningún valor. La maldad, la avaricia del corazón. ¿Por qué? Porque eso son verdad, esa es producto de la maldad del corazón. Eso es producto de que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Pero aún Dios hasta este momento sigue teniendo misericordia. Vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el primer punto que encierra el Evangelio, vemos, ¿no es cierto?, la encarnación del Señor Jesús. Podemos ver Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice después, el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué vemos nosotros en este punto? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de uno de los primeros, de una de las primeras verdades que encierra el Evangelio. ¿Cuál es esta? ¿No es cierto? La humanización o la encarnación de Jesús. Es decir, como dice también Isaías, dice, porque un niño nos es dado, dice. Porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. Es decir, anunciando, ¿no es cierto?, anunciando el nacimiento, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Es decir, anunciando que Dios vendría a esta tierra y tomaría una forma de hombre. ¿No es cierto? Él se hizo hombre, dice, el verbo se hizo carne, es decir, la palabra de Dios, la palabra eterna, la palabra, porque Dios, ¿no es cierto?, en este espacio que nosotros vivimos, en este mundo donde nosotros vivimos, nosotros nos movemos de acuerdo al tiempo y al espacio, pero en la eternidad de Dios no existe el tiempo, no existe el espacio. Dios es eterno, Dios es increado, Él siempre ha existido y Él siempre estará. Entonces, este Dios se ha placido de hacerse hombre. Qué misterio tan grande, ¿no es cierto? Que el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, haya tomado la forma de hombre, haya nacido de una mujer, ¿no es cierto?, y haya venido a este mundo. De hecho, es algo tan grande este acontecimiento que aún los incrédulos pueden decir
que esto es algo que ha dividido la historia y se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Para nosotros no es un dato histórico, para nosotros es una tremenda verdad, una tremenda realidad. Él se encarnó, Él se hizo hombre. En ese hombre, en esa persona de Jesús, Dios encontró su complacencia, Dios habitó en Él. Podemos decir entonces que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, dice, lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, en todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Cuando Él vivió aquí en esta tierra, Él en todo glorificó al Padre, Él en todo mostró al Padre. Él dijo, yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso dice que en el tiempo de la transfiguración, cuando el Señor tomó a Pedro, ¿verdad?, a Santiago y a Juan y los llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos, dice, es decir, que sus vestiduras se volvieron resplandecientes. Es decir, en un momento se mostró ahí su gloria. Y Pedro estaba tan turbado que no sabía qué decir. Y aparecieron dos santos de la antigüedad, Moisés y Elías, conversando con Jesús. Y vino una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se agrada, tiene complacencia a él oír. Es decir, el Padre daba testimonio de su Hijo Jesús, de este hombre llamado Jesús, pero el cual es Dios manifestado en la carne. El Verbo, ¿no es cierto?, se hizo carne. Y luego nosotros vemos, ¿no es cierto?, en este verso tan conocido de aquí mismo, de Juan 3:16, ¿no es cierto?, porque dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el deseo de Dios, vemos el deseo de nuestro Dios, de amar a este mundo. ¿Y cuál fue la respuesta? El mundo le pagó con menosprecio, pero Dios muestra la respuesta, ¿no es cierto?, mostrando su amor. No nos envió a un ángel, nos envió a su propio Hijo. Y el Hijo de Dios vino a este mundo. No nació en un palacio, no tenía dónde nacer. Siendo Él el dueño de todo, no tenía dónde nacer. Caminó en este mundo con humildad, haciendo bienes, ¿verdad? Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, echó fuera demonios, hizo muchos milagros. Pero esa no era su principal comisión. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, el Señor hizo tanto bien y se le pagó con tanto mal, con tanto menosprecio. Sin embargo, dice que todo eso, dice que Él rehusó el vituperio y afirmó su rostro, porque Él sabía que Él tenía una misión que cumplir. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, vemos la segunda verdad que encierra el Evangelio, ¿no es cierto? Y esta es la muerte de Cristo en la cruz. El Salmo 22 podemos leer. Salmo 22. Verso 1 al 3. Dios mío, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué vemos nosotros en este clamor? En este clamor que hizo el Señor Jesús. Dice que Él estando en la cruz tuvo este clamor. Él estando en la cruz expresó este clamor. ¿A quién se lo expresó? A Dios. Dice Mateo capítulo 27, verso 46, dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, en este clamor de este salmo, ¿verdad? Este salmo fue escrito
unos 1000 años antes de que el Señor viniese. Y vemos que el Señor después, cuando Él viene y en el momento de agonía y en el momento de la cruz, el Señor recita este salmo. El Señor se expresa en este salmo, porque la cruz tiene un doble significado. Cuando uno conoce al Señor lo puede entender. Cuando uno no conoce al Señor, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor dice que la mente del hombre, que la mente natural, dice, no puede entender lo que es del Espíritu, porque para él es locura. Es decir, para los hombres y las mujeres que no conocen a Dios, ellos dicen, se ha llegado hasta decir, ¿cómo puede ser de un Dios que ama tanto que pueda haber entregado a su Hijo? Y muchos dicen que Jesucristo realmente no fue crucificado. Eso es una herejía, es una mentira. Porque cuando uno no conoce a Dios, uno apela al sentimentalismo, ¿verdad? Al sentimentalismo humano, el cual está ensuciado por el diablo. Pero cuando uno conoce al Señor, ve la profundidad de la cruz, en alguna medida. Porque la cruz, la muerte de Cristo en la cruz es tan profunda. Entonces, no podemos nosotros decir que Dios fue el que murió en la cruz. Aunque Jesús es Dios en la carne, pero Dios no muere, porque Él es eterno. El que murió en la cruz fue el hombre Jesús. Jesús como hombre murió en la cruz. Murió, sufrió. Dice entonces, Él miró, el Padre, Dios vio a su Hijo sufriendo allí en la cruz. Y dice que fue en el único momento, en esas últimas horas de 3 horas de dolor y de agonía, cuando Él estuvo en las últimas horas en la cruz, dice que hubo un gran temblor y dice que la tierra se oscureció. Fue las únicas horas en que por primera vez de esos 33 años y medio que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fueron los únicos instantes en que Dios le vuelve el rostro a su Hijo. El único. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios le vuelve el rostro? Por eso que Jesús dice, Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí está el hombre Jesús clamándole a Dios. Ahí está Jesús como hombre muriendo en una cruz y clamando. Es decir, ¿qué significa eso? Que en ese momento Jesús como hombre clavado en la cruz, todo el pago de nuestros pecados y de toda la humanidad, debiendo cada hombre y cada mujer pagar con su vida, dice que en ese momento Él estaba pagando por nosotros. En ese momento, ahí, en ese momento de dolor, en ese momento de agonía, en ese momento de sufrimiento, cuando verdad era tal, dice que su corazón reventó de tanta presión, los vituperios y todo el dolor, gota a gota, ¿verdad? Derramar su sangre. Dice que en ese momento la ira de Dios cayó sobre Él, para que no cayera sobre nosotros, porque nosotros somos los que pecamos, los que desobedecimos, los que dejamos a nuestro Creador, pero en ese momento Dios cargó toda la ira sobre su Hijo. Por eso que el Hijo clama en un momento, ¿verdad? Antes de expirar su espíritu, después de sufrir tanto en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es lo mismo que dice el Salmo. Clamo a ti de día y de noche, dice. El Salmo 22 es un salmo muy lindo, que lo pueden leer ustedes, es un salmo lindo, porque ese salmo, ¿verdad?, es profético. Ese salmo hablaba de los padecimientos que Jesucristo iba a experimentar allí en la cruz. Y así como se dice, así tal cual fue. También ese estamos diciendo que tiene un doble significado. Entonces, el significado que Dios cargó el castigo sobre Él. Por eso dice que Él bebió la copa amarga por nosotros. Nosotros no podíamos beber la copa amarga. Le dijeron los discípulos, vamos también nosotros para que muramos contigo. Y el Señor les dijo, el beber la copa de maldición no les he dado a ustedes, pero sí ustedes beberán la de bendición.
Entonces, solo el Señor tenía que estar allí, sufriendo en esos momentos de dolor en la cruz, sufriendo el dolor, sufriendo el abandono de Dios, el Padre, sufriéndolo. Y por eso Él clama en la cruz. Y por eso que Jesucristo sufrió solo una vez y ya no sufrirá más por el pecado. Él no está en los cielos sufriendo por el pecado. Eso al final lo vamos a decir. Entonces, y cuando Él venga, no volverá tampoco para sufrir por el pecado. Viene como juez. Pero Él ya sufrió una sola vez y para siempre. Dice, el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El justo, dice, sufrió por nuestros pecados. Por eso dice Romano, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Mire, Cristo murió por nosotros. Entonces, por eso dice, vuelvo a repetirlo, Dios en ese momento descarga toda su ira. Dios en ese momento descarga todo el pago, ¿no es cierto?, que era para nosotros, lo descargó sobre su Hijo. El justo, el santo, el inocente, por nosotros los pecadores. Y luego también la cruz tiene el significado que es lo que significa para nosotros. Y dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, verso 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire qué maravilloso. Es decir, por medio de la cruz, cuando Jesús fue clavado en la cruz, Jesús destruyó y venció al maligno. Lo venció. Es decir, ¿qué significa? Porque alguien dirá, pero ¿cómo lo venció si yo todavía veo que Él gobierna en este mundo? Sí, todavía aún está en este mundo gobernando, pero Él fue despojado de su autoridad. Jesucristo lo venció. Porque dice la Escritura que Él es el príncipe de este mundo. Dice que el Dios de este siglo, dice otro pasaje, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué significa eso? Que el maligno, que es el Dios de este siglo, con letra minúscula, bajo ningún punto va a querer que los hombres y las mujeres se les abra el entendimiento para que conozcan a Jesucristo y para que le reciban como Salvador y Señor. Bajo ningún punto va a querer. Pero dice, pero Dios que mandó, y ese está con letra mayúscula, pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es decir, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy frente a una gran ventana y alguien me dice, háblame de lo que hay del otro lado de la ventana, y hay una tremenda cortina, yo puedo hablar de un paisaje lindo, ¿no es cierto?, de los colores y todo eso, pero a lo mejor yo nunca he visto ese paisaje. Es solo lo que mi mente puede entender. Pero cuando alguien me corre la cortina y veo con claridad el color del cielo, lo nítido, lo verde, lo hermoso, ¿no es cierto?, es porque ahora mis ojos lo ven. Así también es cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida. Había un velo en nuestros corazones, pero cuando llega la palabra, llega la luz, llega la verdad, y se corre ese velo del corazón y podemos comenzar a ver a Jesús, lo que Él significa, lo que Él es, lo que Él hizo y lo miserable de nuestras vidas sin Dios. Gloria a su nombre. Entonces el Señor venció, dice, a las potestades, venció al diablo, venció al mundo, venció todo lo que nos era contrario. Por eso ahora el creyente, el Hijo de Dios, tiene una tremenda victoria en su corazón. Aunque de repente la fe se torna difícil, alguien dice, qué difícil es la fe, qué difícil es caminar. Claro, cuando a veces nosotros no entendemos bien, cierto, van a haber luchas, pero cuando nosotros comenzamos a conocer de las victorias del Señor en la cruz, Él venció al maligno, Él venció al diablo, Él venció al mundo, Él venció a las potestades, Él venció al pecado, Él venció todo lo que nos era contrario, Él dio y liberó una tremenda victoria en la cruz. Gracias, Señor. Entonces nosotros caminamos y estamos parados sobre una gran victoria. Esta es la muerte de Cristo en la cruz.
Luego tenemos la tercera verdad que encierra el Evangelio, y esta es la resurrección. Aquí mismo, ¿no es cierto?, donde comenzamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el versículo 54 del mismo capítulo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Qué tremendo. Aquí el apóstol en estos pasajes, en este capítulo, ¿no es cierto?, está manifestando, ¿verdad?, la idea o el sentido de que la resurrección de Jesucristo es una verdad fundamental. De hecho, cuando uno ha leído, ¿no es cierto?, o ha escuchado de que el Señor fue sepultado y se puso una gran piedra ahí en el sepulcro y se pusieron 2 soldados. Y cuando el Señor resucitó, los soldados se estremecieron. Y dice que ellos reconocieron. Y después vinieron los fariseos a preguntarle qué es lo que había pasado. Y los soldados le dijeron. Y los fariseos sobornaron a los soldados que estaban custodiando el sepulcro de Jesús por tanto dinero para que no dijesen nada. Mire, pero dice que el Señor Jesucristo fue levantado, que el Señor Jesucristo dice porque no permitirá Dios el Padre que su Hijo haya quedado en el sepulcro y que su cuerpo se corrompa, porque el cuerpo de Jesús resucitó. Él ya no está más en el sepulcro, Él resucitó, Él fue levantado con poder. Y por eso dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte era un sirviente del diablo. Y a todas las almas de los hombres y de las mujeres que morían sin Dios, Él se apoderaba de esas almas. Sin embargo, Jesucristo venció en la cruz y dice que a todos los que han creído en Él, Él les ha dado ahora vida eterna. La muerte de Cristo significa el término, ¿verdad?, del pecado para el creyente. Y la resurrección significa el comienzo de una nueva vida espiritual en nuestra alma. Qué importantes son estas verdades. ¿Por qué? Porque la resurrección es un pilar fundamental de nuestra fe. Hay muchos hombres en este mundo que han hecho grandes cosas y han contribuido a la humanidad, ¿no es cierto? Pero sin embargo han muerto. Pero Jesucristo no se puede comparar a esos grandes hombres de este mundo. Él está por sobre todo, porque Él vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Romanos 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. ¿Se recuerdan de este versículo, no es cierto? Cuando nosotros hablamos del Evangelio a alguien, leemos este pasaje. Y cuando el Señor se revela a una vida y a un corazón, cuando nosotros hemos creído a su obra, a la limpieza de nuestros pecados por la sangre de Jesús, ¿no es cierto? Nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón por la fe. Y dice que lo que se cree con el corazón se confiesa con la boca. Creemos que Jesucristo fue levantado entre los muertos. Y lo que se cree con el corazón de Jesús es el Señor, ¿no es cierto? Esto es una verdad que confiesa nuestra boca. Y esto tiene como base la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gloria al Señor. Luego entonces tenemos la ascensión y la intercesión del Señor Jesús. En Hechos capítulo 1, estando ellos, versos 10 y 11, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta escena tuvo cumplimiento. Dice que el Señor, después que resucitó, no fue inmediatamente al cielo, sino que durante 40 días Él se apareció aquí en la tierra a más de 500 discípulos y personas. Se apareció en un cuerpo glorificado. Y dice que después, cuando Él estaba próximo, ¿no es cierto?, a partir, se reunieron los discípulos en el Monte de los Olivos. Y dice que Él los bendijo y comenzó a ser alzado al cielo en una nube y fue ocultado. Y ellos le miraron. Y más allá habían 2 varones con vestiduras blancas que eran ángeles. Y les preguntaron a los discípulos y le dijeron: varones galileos, le dijeron estos ángeles, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, así como le habéis visto ir al cielo, así también vendrá. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, nosotros vemos la ascensión del Señor. Vemos cómo Él deja ese cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo que lo limitaba, ¿no es cierto?, como hombre. Y ahora ese es un cuerpo glorificado al resucitar. Y Él nuevamente vuelve a la presencia de donde Él provino, a los cielos. Es decir, a donde habita Dios. Vemos en Juan 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, aquí en esta oración que Jesús hace, en Juan 17, Él está orando al Padre. Y Él está orando, dice, Él está orando para que el Padre lo glorificara. Él sabía que habría de ser levantado de entre los muertos. Él sabía que Él no iba a quedar su cuerpo allí, en el sepulcro. Y Él, ¿no es cierto?, en esta oración, dice, Padre, le dice, glorifícame tú, dice, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Nos está diciendo que Él ahora ya no es más el niñito Jesús. Él es Dios manifestado en carne. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él es el que está ahora, ¿verdad?, ascendido, entronizado, sentado a la diestra del Padre. Y Él es, antes de que fuesen todas estas cosas, Él es antes de todo. Él es Dios. Entonces, Él es glorificado. Él es glorificado ahora, dice, como el autor de todas las cosas
y también como el que hizo la redención. ¿Qué significa esta palabra redención? Significa que Él nos redimió para Dios su Padre. Hemos sido reconciliados, ¿no es cierto? ¿Qué significa la palabra reconciliado? Nosotros teníamos, ¿verdad? Nosotros habíamos, por nuestras maldades, una enemistad con Dios. No fue que Dios se enemistó con nosotros le dejamos. Pero dice que en Cristo hemos sido reconciliados. Pero para Dios hemos sido redimidos, recuperados, dice. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? Dice, hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesús es preciosa para Dios el Padre. La sangre de Jesús es de un alto precio, es de un alto valor. No se trata de andar diciendo tu sangre, Señor, tu sangre, Señor. No, eso no tiene ningún valor. Muchas personas usan eso como un mantra, como un mito, como una superstición. Nosotros tenemos que ser temerosos y respetuosos de las verdades de Dios. Nuestro corazón le pertenece a Dios, nuestra alma le pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios, porque nuestros corazones han sido rociados con la sangre de Jesús. Bendito es el Señor. Entonces luego dice Hebreos, capítulo 7, verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se da cuenta? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la ascensión del Señor y de la intercesión del Señor. Es decir, ¿qué es lo que el Señor realiza por nosotros allá? Dice que Él intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. En los cielos, Él intercede por nosotros. ¿Cuál es la función del diablo para con el mundo? Dice la palabra que el mundo entero está bajo el engaño del maligno, pero los hijos de Dios Él los acusa. Nosotros hoy día caminamos delante del Señor y guiados por su Espíritu Santo, nosotros, ¿verdad?, estamos aprendiendo el temor de Dios, a caminar en este camino de santidad, procurando cada día ser agradables al Señor por su obrar en nosotros, no por nuestra fuerza. Pero a veces fallamos. Y cuando fallamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos ahí o vamos a volvernos atrás porque fallamos y nos servimos para esto? Si fuera por eso, ninguno de nosotros serviría. Pero Dios nos miró en su Hijo con misericordia. Y dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Es decir, nos paramos, ¿verdad?, de un enojo, de una mala actitud, de un mal pensamiento, y debemos confesar nuestra falta delante del Señor. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno, dice, si confesamos delante del Señor en oración, no delante de un hombre, no necesitamos de intermediarios, porque el camino fue abierto para entrar a la presencia del Señor con libertad. Él intercede por nosotros. No hay un intermediario humano, no hay caminos cortos. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay más. Gracias, Señor, porque podemos tener comunión con Él libremente, donde estemos, en la cocina, en la pieza, en el patio, en una plaza, en un campo. Podemos levantar nuestra voz y nuestro corazón y expresarle nuestra gratitud al Señor, entregarle nuestras cargas, bendecirlo por el bien que Él nos ha hecho. Podemos libremente entrar y sabemos que Él intercede por nosotros. Amén. Luego, finalmente tenemos, ¿no es cierto?, la segunda venida del Señor. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pasaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué nos está manifestando? Nos está manifestando, ¿no es cierto?, la venida del Señor, la venida de nuestro Salvador. Pero la venida en el aspecto, ¿no es cierto?, en que Él vendrá, ¿no es cierto?, vendrá por sus creyentes, por sus hijos, por la iglesia, ¿verdad? Cuando digo la iglesia, ¿no es cierto?, no me refiero al edificio material o de tablas, al templo, a la catedral, no me refiero a eso. Eso no es iglesia. La iglesia son almas de hombres y mujeres que le hemos creído al Señor y que nos reunimos como hermanos en torno a su nombre, ¿no es cierto? Y esta iglesia está por muchos rincones de esta tierra. El Señor, antes de que vengan los juicios, ¿no es cierto?, como veíamos en el Apocalipsis, antes de que vengan los juicios en la tribulación, ¿no es cierto?, y en la gran tribulación, Él dice que ha prometido venir por su amada, por su iglesia, ¿no es cierto? Y dice que los que durmieron en Cristo, es decir, el incrédulo muere, el creyente duerme. Un hijo de Dios que parte de este mundo, ¿verdad?, Él descansa, porque va a la presencia del Señor. Pero dice que cuando el Señor venga, ¿verdad?, dice que Él descenderá a las nubes y nosotros iremos a reunirnos con Él al encuentro del Señor. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros quedásemos vivos a su venida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorificado para ir al encuentro del Señor. Esta es la venida, esto es el arrebatamiento que se habla en las Escrituras. Pero también dice que después, al final de la tribulación, vemos en Mateo 24, verso 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, esta es la venida triunfal de Jesús. Porque primero Él, ¿no es cierto?, Él no viene a la tierra, sino que Él desciende a los cielos y la iglesia va al encuentro del Señor. Pero después de los 7 años de la tribulación, dice que el Señor viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder y majestad. Él ya no viene como vino 2000 años atrás, en humillación, sino que Él viene a juzgar. Él viene, ¿no es cierto?, a establecer su reino aquí. Y Él viene a juzgar. Y Él dice que todo ojo le verá, así como fue alzado en el monte de los olivos, y los discípulos lo miraron y los ángeles le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así también vendrá. Es decir, el Señor fue alzado en el monte de los olivos, y en el monte de los olivos también posará sus pies. Su venida triunfal, donde todo ojo le verá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que es el Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, nuevas de gran gozo o nuevas noticias.
Es decir, el hombre estaba perdido en sus delitos y pecados, la mujer estaba perdida no porque fuera aparentemente de una bondad, entre comillas, sino dice que las obras del hombre son un trapo de inmundicia para Dios, pero dice que la salvación vino del cielo. Por eso Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Jesucristo es Dios hecho hombre, se encarnó al Señor. Fue crucificado para clavar nuestros pecados y nuestras culpas. Él sufrió la ira de Dios que debíamos haber sufrido nosotros, Él la sufrió. Pero resucitó para darnos vida. Hoy Él está, ¿verdad?, ascendido a los cielos, intercediendo por nosotros. Y Él está próximo a venir. Entonces, estamos mostrando nosotros lo que es el Evangelio y las verdades del Evangelio. La encarnación, la muerte, la resurrección, la ascensión, su intercesión y su segunda venida, que son verdades que encierra el Evangelio y por medio de las cuales nosotros hemos sido bendecidos, nosotros hemos sido alcanzados. Vale la pena volverse al Señor. Vale la pena responder con fe al llamado de Dios, porque en aquel día muchos lamentarán y muchos llorarán. El Señor les dirá: llamé y no abrieron y no respondieron. Hemos sido bendecidos. Tú que has abierto tu corazón al Señor, tú que has creído al Señor, has sido bendecido. Hemos sido bendecidos por el Evangelio, hemos sido alcanzados por el Evangelio. El apóstol decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Ciertamente el Evangelio es poder, porque cambia nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir. Hace de hombres y mujeres soberbios y orgullosos, comienza a dar humildad en nuestro corazón, comienza a traer sabiduría de lo alto. Cuando el hombre cree que es inteligente y que todo lo sabe, en realidad cuando el hombre y la mujer no toman en cuenta a Dios, se torna necio. Pero el Evangelio trae sabiduría en nuestro corazón, trae gozo, trae alegría, trae paz. Mire todos los beneficios que trae el Evangelio. Hemos recibido entonces hoy día su Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía a toda la verdad. Demos gracias al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos en este día, en esta tarde, Señor, porque nos has permitido poder ver estas preciosas verdades. Verdades, Señor, que tú efectuaste por nosotros. Lo que tú realizaste, lo que tú hiciste, de hacerte hombre, de morir en una cruz, de ser resucitado, ascender nuevamente a los cielos y hoy día vivir para interceder por nosotros, teniendo la esperanza de gloria en nuestro corazón de que tú vienes pronto, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu verdad, te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Jesús, eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Jesús, eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Tú eres sublime, tú eres glorioso, tú eres la vida.
eres glorioso, tú eres la vida eterna de Dios. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra.